Muy buenas noches, hermanos. La bendición de Dios repose sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Qué bonito es que hoy estemos reunidos los hermanos en armonía, gozándonos con el Señor y recibiendo esta preciosa palabra que va a tocar nuestro corazón, nuestra vida. Es una palabra muy puntual, hermano, y lleva como título El regalo inmerecido, que la encontramos en textos bíblicos de Efesios 2, versículos 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces la gracia es un regalo inmerecido y que viene de parte de Dios, porque Él nos lo da, Él nos lo regala para que nosotros lo tomemos y para que nosotros de verdad aprendamos a vivir en ese regalo maravilloso que Dios nos da. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra falencia, a pesar de nuestros pecados, la gracia de Dios ahí está para nosotros. Es para todo aquel que la quiera recibir. La gracia de Dios es gratuita. Si tú quieres hoy recibir la gracia de Dios, sencillamente abre tu corazón y permítele a Cristo que entre a tu corazón para que tu vida sea transformada totalmente. Esta gracia es dada a todas aquellas personas que no lo merecen ni pueden hacer nada para recibirla. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Y ese don Dios nos lo está regalando abiertamente a toda la humanidad. Es un regalo gratuito, incondicional, que viene de parte de Dios y se recibe al creer en su Hijo Jesucristo, en la obra de la cruz y como única esperanza de vida eterna para todo aquel que recibe la gracia. La gracia nos lleva a la vida eterna, hermanos. Esta gracia nos muestra el amor incondicional que Dios le tiene a toda la humanidad, porque Él nos perdona nuestros pecados, Él nos da nuevas oportunidades todo el tiempo para que nosotros aprendamos a vivir bajo su cobertura, bajo su gracia y bajo su misericordia. La Biblia está llena de historias, de versículos bíblicos que hablan y nos hablan grandemente de la gracia divina, de la que viene de parte de Dios. Estos dos versículos que acabamos de leer nos enseñan con mucha claridad y nos dan una indicación correcta de que la salvación no se basa por obras. La salvación se basa por la gracia, el amor y la misericordia de Dios a cada una de nuestras vidas. Hoy estudiaremos más a fondo, hermanos, tres aspectos que son muy importantes y que nos llevarán a preguntarnos qué es la gracia de Dios, cómo se manifiesta la gracia de Dios en nuestras vidas y cómo podemos vivir en la plenitud de la gracia de Dios. El primer punto dice, Dios nos regaló su gracia sin merecerla. Vámonos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. La gracia de Dios es la manifestación pura, sencilla, misericordiosa del amor de Él hacia cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió la carta de los romanos para que el pueblo de Dios aprendiera a través de lo que significa estar nosotros recibiendo esa gracia. Es que debemos que estar contentos y estar seguros de que hay una esperanza para todo aquel que ha recibido la gracia de Dios. Y la esperanza, hermana, no decepciona. Al contrario, porque esta esperanza está basada en el gran amor de Dios y está basada también en el amor que expresó Él a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo. Dios nos ama tanto, pero tanto nos ama Dios, que mira, no tiene en cuenta tus pecados ni los míos, no tiene en cuenta nuestros errores. Dice así, nos ofrece su gracia sin que nosotros tengamos que hacer nada para pagarle por esa gracia. Es algo que no pide nada a cambio a cada uno de nosotros por esa gracia que nos está regalando gratuitamente. Esta gracia es un regalo que realmente nosotros no merecemos, porque somos pecadores, pero aún así Él derrama su gracia todos los días sobre cada una de nuestras vidas, ¿sabe? Nos la regala libremente.
Nosotros no estamos presionando a Dios para que nos dé la gracia. Nosotros no estamos persiguiendo a Dios para que nos dé la gracia, pero Él libremente nos regala a nosotros de continuo la gracia todos los días. Y aunque no lo merecíamos, Él envió a su propio Hijo aquí a la tierra para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y, ¿sabes qué? Ofrecernos esa salvación tan grande que Cristo nos dio a través del sacrificio de la cruz. Fíjate que cuando Adán y Eva vinieron al mundo, Adán pecó y ese pecado de Adán fue transmitido a toda la humanidad. Hasta el día de hoy nosotros recibimos ese pecado de Adán, pero Jesucristo hizo lo contrario. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo no pecó, Jesucristo fue bueno, fue obediente hasta la muerte de cruz, y a través de ese sacrificio, a través de esa obediencia, la gracia fue derramada sobre todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, a los que caminamos con el Señor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, ¿sabe? Esta gracia la reciben solo las personas que son obedientes y que tienen la esperanza puesta en Cristo Jesús. Lo dice siempre. Romanos 5:21 lo dice claramente esta palabra. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, mediante Jesucristo tenemos que vida eterna. Esa es la gracia de la cual te estoy hablando en esta noche. No la merecías, pero a Dios le plació a través de su Hijo dársela a ti, dármela a mí. Y el acto más grande de la gracia de Dios fue el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es el acto más grande. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla del verbo perder, Dios le está dando la oportunidad a todo el mundo, no se pierde, es presente, para que todo el mundo que de verdad quiera recibir a Cristo vuelva en sí y busque el camino correcto para poder llegar a la presencia del Padre Celestial. Todo aquel que en Él cree, hermano, todo aquel que en Él cree tiene la gracia de Dios. Todo aquel, eso es para todo el que lo quiera recibir, ¿sabe? Y cuando dice no se pierda, mas tenga vida eterna, esto nos indica a usted y a mí y la imposibilidad que hay en que usted y yo podamos medir el amor de Dios. El amor de Dios no tiene límite, es ilimitado, nunca se acaba. Por eso dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno para nosotros, pero Dios está buscando hombres y mujeres que de verdad se metan en la brecha y rindan delante de la presencia del Padre y abran su corazón para recibir a Jesús, para que esa gracia que no merecíamos sea derramada sobre todo aquel que reconozca que Cristo es el Señor, que caminó aquí en la tierra, que se subió a la cruz y no se bajó por amor a toda la humanidad. Todo aquel que cree en eso, entonces el amor y la gracia de Dios se van a derramar sobre su vida. El verbo perder dice sin Jesús, o sea, para que no se pierda, para que no se mueran sin Jesús, para que tengan una vida eterna, para que puedan vivir en la presencia del Padre. Todo lo demás pierde sentido en la vida cuando nosotros no tenemos eso. Por eso la vida se vuelve con hechos sin destino y sin objetivo. No sabe ni para dónde va, ni qué es lo que quiere, ni a dónde quiere llegar. ¿Por qué? Porque no está Cristo en el corazón. Cuando Cristo está en el corazón, esa gracia nos guía a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, de la misericordia de Dios, y el sentido de nuestra vida es poderoso. ¿Por qué? Porque el reina en nuestro corazón se llama Cristo Jesús. Todo el sentido del mundo está en Jesús, no es en otra persona, hermano. Incluso la vida de aquellos que desconocen a Jesús, que desconocen al propio Jesús, tienen la oportunidad de rendirse y recibir esa gracia inmerecida. Dios ha querido de muchísimas maneras expresar ese amor eterno que nos tiene a nosotros. Cuando recibimos las bendiciones, cuando tenemos problemas, cómo nos ayuda, cuando tenemos la enfermedad, cómo Él nos levanta de las crisis de la enfermedad. Nos dio un acceso a la salvación, nos dio acceso a una relación plena, íntima con el Padre Celestial. ¿Sabes? Nosotros que tenemos que hacer, conocer y seguirlo.
Eso es lo más importante, que usted conozca de Cristo. ¿Dónde va a conocer a Cristo? A través de estas enseñanzas, a través de la palabra de Dios. Y entonces cuando usted conoce a Cristo, usted quiere seguir a Cristo. Usted se enamora de Cristo, usted busca la presencia de Cristo. A usted le agrada estar en coinonía con los hermanos, recibiendo la palabra del Señor. Entonces, lo más grande que un ser humano debe aspirar en esta vida, hermanos, es conocer y seguir a Jesús. Eso es lo más grande. Lo demás es añadidura. Entonces Dios nos libera de la condenación por su gracia. Mira, cuando venimos a Él, la condenación por el pecado es eliminada radicalmente por su gracia. Miremos en Romanos 8:1 para que vean lo que dice la Escritura. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, antes de conocer a Jesús, nos está hablando la Escritura, estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la gracia de Dios, a ese amor y esa misericordia inmerecida que viene de parte de Dios, fuimos liberados nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, de esa condenación que era terrible, hermano, estar condenados por Dios. Y esta es una promesa poderosa de Dios para todos aquellos que nosotros hemos recibido a Cristo y que caminamos con Cristo, que seguimos a Cristo, que conocemos día por día más a Cristo a través de las Escrituras. Por eso yo te invito en esta noche, mi hermano, si aún no has conocido a Cristo, que te involucres en un lugar donde puedas llegar a estudiarle, recibir la enseñanza de la palabra de Dios y puedas meterte de lleno en ella para que tu vida sea transformada radicalmente por la gracia del Señor. Entonces, hay que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay que nacer de nuevo, hermano, para poder ser transformados para la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de su gracia. Somos liberados de la pena del pecado para que usted y yo podamos vivir en una verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Pablo dijo algo muy específico en esto. Puedo probar lo que yo digo aquí, del versículo que acabamos de leer. ¿Saben? Esto es lo que prueba. Si somos uno con Jesús o con Cristo, y Él es la cabeza, entonces, ¿cómo vamos a estar separados de Él por una mano o por un pie? No podemos. ¿Por qué? Porque eso constituye un cuerpo completo y somos uno con Jesús. Nosotros no podemos perder los miembros. Estamos hablando en el campo espiritual, pero también te lo llevo a lo natural, ¿verdad? No podemos ser condenados. ¿Por qué? Porque estamos en una sola identidad con Cristo Jesús. No puedes absorber la cabeza y condenar una mano, no puedes. Porque somos uno en Cristo Jesús, caminamos juntos con Cristo Jesús. Entonces no puedes ir a ahogar al pie, un pie tuyo no lo puedes llevar al agua y ahogarlo si la cabeza está fuera. Si nuestra cabeza está afuera, nunca nos vamos a poder ahogar. Entonces, si nuestra cabeza es Cristo, nunca vamos a apartarnos del pecado porque Él nos va a guiar. Y el que Él dejó aquí en la tierra para que nos guiara en este tiempo y nos llevara y nos convenciera del pecado y nos llevara a toda verdad, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la gracia de Dios está para todo aquel que lo quiera recibir porque está abierto para perdonarnos, para amarnos y para bendecirnos. Por eso el veredicto, ¿quieres escucharlo en esta noche? No hay ninguna condenación para los que aman a Dios, conocen a Dios y siguen a Dios. Amén. El veredicto no es te van a dar menos condenación, va a ser menos. Ese no es el veredicto, ¿sabes? Si somos uno con Jesús, hermano, la posición que nos están dando no es que nos la estén mejorando, es que Dios ha hecho una transformación completa en tu vida y en mi vida cuando nosotros decidimos que la cabeza nuestra sea Jesús, que caminamos bajo la dirección de esa gracia que el Padre derramó para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, para los que estamos cambiados radicalmente, no hay condenación. Mira lo que dice en 2 Corintios 5:17, cuando dice que cuando estamos con Cristo tenemos una nueva identidad a través de su gracia. Él dice, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno, mira que Dios no te presiona, Dios no te persigue, Dios no te exige.
Simplemente digo si alguno está en Cristo. Si tú quieres llegar a los pies de Cristo. Si tú quieres reconocer a Cristo en tu corazón. Si tú quieres dar la oportunidad a Cristo que entra a tu vida. Si tú quieres hacerlo, Dios, qué bueno, te va a ayudar en ese proceso para que entres y alcances esa gracia y esa misericordia gratuita. Entonces, Pablo, ¿qué me está enseñando? Un principio de regeneración. Eso es lo que Pablo me está enseñando. Significa un nuevo nacimiento. Cuando yo tengo un nuevo nacimiento, hay un cambio radical en mi vida. Hay un cambio radical, un nacimiento nuevo, un nacimiento espiritual. Por eso es que nacemos del agua y del espíritu. Nacimiento natural ya lo tenemos, pero se está refiriendo a un nacimiento espiritual. Cristo cambia a todos aquellos que vienen a Él por la fe. Si usted viene de Cristo y viene por la fe, Cristo lo va a cambiar a usted radicalmente. Cristo va a hacer una obra regeneradora en tu alma, en tu mente y en tu ser. Entonces, hermanos, los que están en Cristo somos renovados y transformados totalmente por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, el cambio es un cambio radical. No es que hoy camino con el Señor y mañana camino con el mundo. No, hermano, ahí no hay ningún cambio cuando usted no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Dios nos está hablando directamente a nosotros para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. Que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, cuando yo hago todas estas cosas que Dios me está enseñando, mi vida tiene que cambiar radicalmente. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solo somos perdonados de todos nuestros pecados, iniquidades y de toda nuestra maldad, sino que también recibimos, dice aquí la Escritura, una nueva identidad en Cristo. Ya dejamos de ser mundanos y empezamos a caminar en una vida de integridad, de santidad, de amor, en la búsqueda de la santificación. Porque la santificación se da en un proceso de nuestro andar diario. Nosotros no nos santificamos en un día, ni en un mes, ni en un año. La santificación es un proceso que todos debemos seguir para alcanzar hasta la estatura de Cristo, como dice la Escritura. Entonces, esta gracia transformadora nos da una nueva vida y nos permite vivir como hijos de Dios. Así de sencillo. Entonces, el mejor y maravilloso regalo que Dios le ha podido dar al hombre es la gracia. Es recibir esa gracia, ese don inmerecido de parte de Dios. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados, no importa cuánto tiempo estuviste distante de Dios, lo importante es que vengas a la presencia de Dios, que reconozcas a Cristo en tu corazón y empieces a vivir una vida totalmente diferente a la vida anterior. Por eso las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Cuándo son hechas nuevas? Cuando Cristo ya está en nuestro corazón, cuando caminamos con Cristo en nuestra vida, cuando Él empieza a manejar nuestra vida, a guiar nuestros pasos para llevarnos al conocimiento verdadero de Dios. Entonces, su gracia, hermano, está disponible para todos. Nunca digas que Dios se lo dio a él y a mí no me lo dio. No, si tú tienes la gracia de Dios, está disponible para ti también. Hoy es un día que está disponible, recibe la gracia de Dios en este día, abriendo tu corazón y recibiendo a Cristo, reconociendo el sacrificio de Cristo. Si no lo has experimentado hasta el día de hoy, la gracia de hoy, yo hoy te animo. Hoy te animo, hermano, a que abras tu corazón, a que le digas: Cristo, te abro mi corazón, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi ser, ayúdame a ser una persona diferente, yo quiero cambiar. Entra a mi vida y quédate conmigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, díselo al Señor en esta noche. Dale esa oportunidad a Cristo para que esa gracia se derrame sobre ti. ¿Sabes? Entonces, hermana, hoy es un día especial. Hoy Dios te está hablando directamente. Yo quiero estar contigo, yo te quiero bendecir. Yo te quiero derramar de mi gracia, te quiero derramar de mi amor, te quiero derramar la misericordia nueva de cada mañana en tu vida personal. Yo tengo un amor muy grande para ti.
Deja que yo pueda derramar ese amor sobre tu vida. Deja que yo pueda llenarte de ese amor grande que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo no lo entiende, pero que yo he derramado gracias a la obediencia del Hijo Jesucristo. Aleluya. Le damos gloria a Dios. Recordemos siempre el amor y la misericordia. Recuerda siempre el amor y la misericordia de Dios, que lo hace para contigo todos los días. El segundo punto dice: la gracia de Dios se manifiesta todos los días en nuestra vida. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, la gracia no es un concepto teológico ni es una idea abstracta. La gracia es tan tangible que la puedes ver todos los días en tu vida. Tú la puedes ver en los milagros que Dios hace en tu vida, en las promesas que Dios te cumple, en los problemas que no puedes resolver y Dios te ayuda a resolver. Cada vez vemos evidencia de Dios en todas las bendiciones que nosotros recibimos a diario. Hay bendiciones que tú no las ves, de cuántas cosas Dios nos libra y nosotros no las hemos visto. Son bendiciones que están ahí, que son la gracia de Dios que está ahí, que Dios la derrama sobre cada uno de nosotros. En las pruebas que nosotros superamos, ahí está la gracia de Dios, ahí está el amor de Dios. En las oportunidades que se nos presentan todos los días, ahí está la gracia de Dios, ahí está el amor de Dios. Tenemos nosotros que estar dispuestos a recibir todos los días la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Cada bendición que te llega a tu vida y a la mía es una manifestación bien poderosa del amor inmenso que Dios te tiene cuando derrama su gracia sobre tu vida y sobre mi vida. Jesús nos enseña aquí en Mateo 7, versículo 11, algo muy importante sobre esta gracia, hermano. ¿Sabes? En la perfecta bondad de Él nos bendice todos los días. Todos los días nos bendice de una u otra manera, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Imagínate, si nosotros siendo pecadores somos malos, tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Qué padre no trata todos los días de darle lo mejor a su hijo? Todos, yo creo que todos. Nos esforzamos por darle siempre lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial a nuestras vidas? Entonces, hermano, es importante recibir el don de la gracia de Dios. Un regalo que, te lo voy a decir durante todo el proceso de esta enseñanza, un regalo inmerecido, no lo merecíamos. Éramos pecadores, apartados de Dios. Entonces Dios le plació atraernos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios provee siempre en nuestras necesidades. Eso es parte de la gracia de Dios. Vamos a Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces una forma de la que tú y yo podemos experimentar la gracia de Dios es que Él suple todas nuestras necesidades. Dios está al pendiente. Yo le digo algo, a veces tenemos un tiempo de escasez, pero en medio de la escasez ninguno se acuesta sin comer, ninguno se acuesta en la calle, porque la gracia y el amor de Dios están ahí. Le estoy hablando a la gente que tiene a Cristo en el corazón, a la gente que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Porque esos son los que tienen el derecho de recibir la gracia de Dios. Y a veces enfrentamos dificultades, desafíos en nuestra vida, hermano, pero Dios siempre provee nuestras necesidades. Yo te puedo dar 1000 testimonios en mi vida personal de todo lo que Dios ha suplido en mi vida hasta el día de hoy. Él nos asegura a través del versículo que acabamos de leer, ¿sabe? Que ya sea que necesitemos fuerza, que sabiduría, paz o provisiones materiales, podemos confiar en Dios. Podemos esperar en Dios porque Él nos va a dar lo que tú y yo necesitamos. Dios nos fortalece en la prueba a través de su gracia. Vamos a Isaías 41. Cuando usted está en una prueba, cuando usted tiene un problema, esto es otra manifestación
de la gracia de Dios, cuando nos da una nueva fuerza, cuando nos da un nuevo entendimiento, cuando nos da una nueva sabiduría, cuando en medio de la prueba Dios nos direcciona para que nosotros podamos salir adelante en esa prueba que estamos pasando, porque todos enfrentamos desafíos, no hay uno que no le enfrente, hermano, todos tenemos dificultades todos los días en nuestra vida de una manera o de otra manera, pero no estamos solos en esos momentos de problemas, de desafíos y dificultades, porque Dios está con nosotros. Mira lo que dice la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios es poderosa. Dice que con su diestra nos va a sostener. O sea que cuando tú no tengas fuerzas te va a levantar. No temas ni desmayes cuando tú sientas que ya no puedes más. Tranquilo, que Dios te va a levantar con su diestra de justicia. Y dice, y no temas porque yo te ayudo. Dios siempre está ahí para ayudar. Esa es la gracia de Dios derramada, una manifestación de su gracia derramada sobre cada uno de nuestra vida. Mira, en los momentos más oscuros ten la seguridad de tu vida y de mi vida. Su gracia nos sostiene, su gracia nos levanta y nos da fuerzas para seguir adelante. Es la gracia de Dios que es derramada sobre nosotros. Ahora dice, Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en nuestro andar diario. Vamos al Salmo 32, 8. Entonces la gracia de Dios también se manifiesta en la guía y en la dirección de nuestra vida. ¿Qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré, porque nosotros somos como el cabrito. Queremos ir al lugar que nos parece que debemos ir, en vez de ir al lugar que Dios nos está mandando a nosotros para ir. Entonces la gracia también se manifiesta en la dirección y en la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito enorme en nuestra vida para nosotros, ¿verdad? Y nos guía paso a paso por ese camino. Si Dios le dijo que no coja a la derecha, sino a la izquierda, váyase a la izquierda, porque la bendición de Dios va a reposar sobre su vida. Podemos confiar en que en cada decisión que usted y yo tomemos y en cada encrucijada que podamos tener nosotros en nuestra vida, Dios nos guiará por el camino correcto. Por eso vale la pena confiar en Dios y esperar en Dios, hermanos. Nuestra elección no debe ser propia, porque a mí me parece que debo ir por este camino. Hay gente que viene y busca consejería y Dios lo utiliza a uno y le dice, no, tienes que ir para este lado o para el otro. Y cuando ya se va y va a hacer lo que va a hacer, va por el lado contrario de lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque no ha ido por el camino que Dios le estableció, que es el camino correcto. Tanto así que Isaías 35:8 dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque Dios está dispuesto y decidido a enseñarnos el verdadero. En el proverbio dice, al hombre hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero no son caminos de vida. Le parece, pero no es el que Dios quiere. Dios quiere que vayamos por otro camino. Aceptemos este consejo sabio de este día, hermano. Aunque seas muy torpe, sigue siendo obediente a Dios, porque Dios te llevará por el mejor camino. Ya sea que estés enfrentando una prueba difícil, busca la dirección de Dios, hermano, o simplemente tú estás viendo situaciones difíciles día tras día, busca la dirección de Dios, porque la gracia de Dios se presenta en cada momento de dificultad de nuestra vida. Y te animo en esta noche, hermano, que busque la manifestación de la gracia de Dios para que puedas salir adelante, para que puedas tener una comunión plena con Dios a través de su Espíritu Santo. Y tercero, Dios quiere que vivamos en la plenitud de su gracia. Vámonos al libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos inmundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces la gracia de Dios no es simplemente que la recibimos un día y ya se perdió esa gracia, ahí quedó en el olvido esa gracia. No, hermano. No podemos olvidar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se derrama todos los días sobre nuestras vidas.
Todos los días nos da una gracia nueva, Dios. Es una realidad que nosotros estamos viviendo cada día, esa gracia de Dios en nosotros. Vivir en la plenitud de la gracia es tener una vida buscando siempre la santidad, una vida apartada de las cosas que no bendicen nuestra vida espiritual, apartados del pecado, apartados de la iniquidad, de la maldad, apartados de todo aquello que nos hace a nosotros retroceder y perder la gran salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que hacer ¿qué? Buscar que Dios, en esos aspectos que nosotros aún no hemos podido corregir bien en nuestra vida, Dios nos ayude, nos corrija, nos enseñe para ser mejores personas delante del Señor. Jesucristo no puede crecer en nosotros y su obra no es multiplicada cuando nosotros, hermanos, no menguamos y dejamos que Él pueda crecer en nuestras vidas. Por eso aquí lo dice claramente, que Juan el Bautista lo dijo, es mejor que yo, me es necesario que Él crezca en mí y yo mengue, porque no es de otra manera. Si yo no voy a menguar a mi yo, a mi orgullo, a mi soberbia, Cristo nunca va a poder crecer en nosotros. Por eso nosotros no vamos a ver en plenitud la gracia de Dios en nuestra vida, porque cuando se habla de plenitud se habla de santidad, de búsqueda de presencia de Dios, de comunión con Dios, de leer la palabra, de estudiar la palabra, de asistir a la congregación para recibir la enseñanza, de la alabanza, de la adoración, de todo lo que tenga que ver con una relación de intimidad con Dios. Entonces, por eso digo, es necesario que Él crezca en mí para que yo mengue. Porque si yo no vengo, Cristo no puede hacer la tarea que vino a hacer con nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que renunciemos a la impiedad. Vámonos a Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, mira, dice que pues perseveraremos, ese es un verbo, perseveraremos en el pecado. O sea, es un tiempo activo presente. A mí me gusta enseñarlo de esa manera para que aprendamos el significado de la palabra, el tiempo en que está el verbo para nosotros. Y está claro que Pablo lo describe aquí como la práctica del pecado hoy, habitual de la persona. Nosotros si somos, que decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, no podemos estar de pecado en pecado, hermano. El pecado tiene que morir en nosotros. En nosotros debe habitar el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Nosotros debemos caminar en este proceso de la vida, tratando cada día de ser mejores, no delante de los hombres, sino delante de la presencia de Dios. Y cuando somos mejores delante de la presencia de Dios, nuestro testimonio le testificará a todos los demás quién es el que está en cada una de nuestras vidas. Entonces Pablo escribe sobre alguien que permanece en un estilo de vida de pecado. Eso es lo que está escribiendo Pablo aquí. Aquel que tú le hablas, le predicas, le muestras y sigue en el pecado. No le importa lo que usted haga para ayudarlo a salir de la oscuridad en que se encuentra, ¿sabe? Porque él está pensando que cuando hay pecado sobreabunde la gracia. No, hermano, ese es lo que está diciendo la palabra de Dios. No es que como ya recibí a Cristo, pero como va a sobreabundar la gracia, entre más peque y más peque, no, Señor. Ya nosotros fuimos transformados, fuimos renovados por Dios, ya el pecado no debe estar en nosotros. No podemos seguir de esa manera. En ninguna manera dice aquí, es una frase bien fuerte. En ninguna manera dice Pablo. ¿Quién dijo que tú te vas a seguir revolcando del pecado habiendo conocido a Cristo? Habiendo degustado la palabra de Dios. Habiendo tenido encuentro personal con el Padre Eterno. No, de ninguna manera. También puede ser traducida esta palabra de ninguna manera. Deshazte de esa forma de pensar o sal de esa idea tremenda que tienes en tu mente. Eso sí. Pablo establece un principio muy importante a través de este versículo. Cuando nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando hemos creído en Jesús para salvación, hermano, nuestra relación con el pecado cambia radicalmente. Ya a nosotros nos duele pecar. Somos sensibles cuando nos portamos mal, cuando no hacemos las cosas como Dios quiere que la hagamos. Cuando usted de verdad
ha recibido a Cristo y camina en esa búsqueda de Cristo, camina en esa búsqueda de la santidad, usted no se va al adulterio y la fornicación, usted se deja de ser orgulloso, soberbio, altivo, y todos esos pecados que estaban en nosotros van desapareciendo todos los días. ¿Por qué? Porque estamos dejando que Él crezca en nosotros y nosotros menguamos para que Él lo pueda hacer, hermano. Entonces, hemos muerto al pecado cuando hemos recibido a Cristo, cuando hemos recibido el regalo de la gracia inmerecida. Por lo tanto, nosotros estamos muertos al pecado en este tiempo y caminamos para vivir en la vida de gracia que Dios nos ofrece. Amén. Cuando usted quiere vivir en esa vida de gracia que Dios nos está ofreciendo hoy, y hoy Dios se está ofreciendo a todo aquel que está escuchando esta palabra de Dios, ¿qué implica? Que usted y yo tenemos que renunciar a todo lo que nos aleja de Dios. Usted sabe qué es lo que le aleja de Dios. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que lo está alejando de la vida de Dios. Y tenemos que dejar atrás el pecado. No solamente alejarnos, sino dejar atrás el pecado. Ya no voy a pecar. Las malas influencias, hermanos, corrompen el alma. No le agradan a Dios. Miremos con quién hablamos, con quién frecuentamos. Miremos cómo debemos manejar nuestra vida a partir de recibir esa gracia de Dios en nosotros. Romanos 6, 1 y 2 nos hace un grande desafío, hermano. La palabra que acabamos de leer. ¿Qué pues diremos? Empieza. ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. No puede ser. Aunque la gracia de Dios, dice aquí la Escritura, nos cubre, estamos llamados a vivir una vida que refleje la santidad y el amor de Dios. Si tu vida no refleja la santidad y el amor de Dios, ¿de qué cristianismo me estás hablando? Si tu vida nada más es señalar, hablar más de las personas, salir palabras suaves de tu boca, herir a la gente, ¿dónde crees que está el amor de Dios? ¿Dónde está la santidad ahí? Por eso el Señor decía, muchos me alaban de labios, pero no de corazón. O sea, muchos también hablamos de labios, pero no de corazón. Queremos exigir a la gente que conozca la palabra y le increpamos con la palabra, pero la palabra en ellos no ha hecho mella en su vida, sino que pasa por encima de la palabra y hace su vida conforme a su voluntad. Dios quiere que cuidemos nuestra relación con Él. Santiago 4:8 lo dice de esta manera. Porque la gracia nos invita a tener una relación bien profunda y muy personal con Dios. No es cualquier relación con Dios. Cada día tenemos que profundizar más. Cada día tengo que buscar más a Dios. Cada día tengo que conocer más a Dios. Cada día tengo que tener una relación mayor con Dios. Una relación muy personal con Dios. ¿Qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo lo purificamos? Tenemos que dedicarle a la oración. Tenemos que ser personas. El cristiano que no ora está mal. Porque una de las manifestaciones más importantes de un verdadero cristiano es la oración. La oración es hablar con Dios, es hablar todos los días con Dios. La lectura de la palabra de Dios, la comunión con otros creyentes, con otros hermanos de la iglesia, que tengamos comunión, que podamos compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo me acerco, aquí dice, acercaos es un verbo, está dando una orden, acercaos, nos está ordenando a Dios. Y si yo me acerco a Dios, ¿qué dice el versículo? Él se acercará a mí. Yo soy la que tengo que acercarme a Dios. Tú eres el que tienes o la que tienes que acercarte a Dios. A cultivar una verdadera relación con Dios. ¿Cómo la cultivamos? Como te dije ahorita, en la oración, en los ayunos, en la palabra. Cuando entre más tú te metas con Dios, vas a empezar a cultivar esa verdadera relación y vas a experimentar mayormente la gracia y el amor de Dios en tu vida y en mi vida. Dios quiere que seamos testimonio de su gracia. Miremos a Marcos 5, versículo 16. Finalmente, vivir en la gracia de Dios significa dar testimonio a otros. Tu vida tiene que ser un testimonio a los demás. ¿Qué dice?
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces estamos llamados nosotros a compartir, a mostrar, hermano, a llevar la noticia de la gracia de Dios a los demás. Que donde yo quiera que vaya, todo el mundo diga, esto es un verdadero hijo de Dios, esta es una verdadera hijo de Dios. Que dejemos la estela de Cristo, de la fragancia de Cristo, donde quiera que vayamos. Que todo el mundo haga la diferencia con nosotros. Nosotros no estamos llamados a mostrarnos nosotros mismos, a que todo el mundo vea que, ay, yo soy profeta, ay, yo soy apóstol, ay, yo soy, el único que hay, yo soy es Cristo. Trabajemos y sirvámosle a Dios con humildad, con sencillez de corazón, de estarnos poniendo los títulos, porque cuando llegues al cielo, los títulos no te van a servir para nada. Lo que te va a servir es cuántas almas trajiste a mi presencia, a cuánto les hablaste de mí, a cuánto los llevaste a la conversión, a un cambio de vida. Eso es la gracia de Dios en nosotros. No dando golpes de pecho, porque tengo o no tengo, porque soy o no soy. Cristo fue humilde y a ninguno le dijo que él era el maestro, que él era nada. Él simplemente caminó en la tierra con toda sencillez y con toda humildad. Hermanos, tenemos que renovar el entendimiento. Tenemos que renovar nuestra fe. Porque no estamos mostrando a Cristo, nos estamos mostrando nosotros. Y mucha gente va a las iglesias por el pastor, no va por Dios. Error garrafal. Tú nunca vayas a un lugar por el pastor o la pastora. Tú cuando vayas a un lugar es porque vas a buscar presencia de Dios. Es porque vas a escuchar el mensaje que Dios quiere hablarte a tu vida. Porque cada mensaje tiene que hacer rema en tu vida. Si no hace rema, no estás aprendiendo nada, no te está hablando Dios a ti directamente. Por eso es importante que vaya a un lugar donde esté la sana doctrina, que usted pueda aprender de Dios a través de la palabra. Y a través de nuestras palabras y de nuestras acciones podemos mostrar a otros el poder transformador de Dios. Algunas personas dicen, bueno, y este era alcohólico y míralo hoy predicando la palabra. O aquel era asesino y hoy es tremendo pastor. ¿Por qué? Porque hubo una transformación, porque recibió a Cristo, porque la gracia de Dios lo llamó, lo lavó, lo limpió y lo presentó acepto delante del Padre. Nosotros tenemos que buscar esa gracia de Dios como hermano, porque es inmerecida, es un regalo de Dios. Humillando nuestro corazón delante del Señor, reconociendo a Jesús como único Señor y Salvador de nuestra vida. A través de esa gracia transformadora podemos ayudar a que otros busquen la presencia de Dios. Hermanos, vivir en la plenitud de la gracia de Dios es el llamado para todos los creyentes. Todo aquel que decidió un día volver su vida y ser transformados por Cristo Jesús, para ellos es esta palabra en el día de hoy. Y aquellos que nunca la habían recibido, también es para ellos, para que hoy hagan un punto final a la vida que lleves y hagas un borrón y cuenta nueva con Jesús. Jesús te quiere transformar. Jesús quiere regalarte esa gracia, ese don inmerecido para que tú seas una nueva persona en Cristo Jesús. Recuerda siempre que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. No se te puede olvidar nunca. No hiciste nada para recibirla. No corriste la milla de más para recibirla. Fue a Jesús que le plació al Padre enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que tú y yo recibiéramos esa gracia inmerecida. Es un regalo con el cual podemos vivir y es un regalo que podemos compartirle a otras personas, que vean la gracia que Dios nos ha dado y nosotros derramar de esa gracia a las demás personas. Que sea siempre la gracia de Dios la que te guíe, la fe de Dios que te guíe también a través de su gracia, te fortalezca y te llene de amor cada día. Hermano, concluyo en esta noche que la gracia de Dios es un tema muy profundo, hermano. Llevaríamos muchas semanas enseñando de la gracia porque es bien profundo, pero te digo unos puntos que son bien importantes para recibir esa gracia de Dios, ese regalo inmerecido y maravilloso, que nunca podemos comprender completamente cómo nos las dio, pero es tanto el amor, de tal manera amó Dios al mundo,
que por eso la gracia está en nosotros. Sin embargo, la Biblia nos habla de una relación muy personal con Dios y eso tenemos que caminar para encontrarla y vivirla radicalmente. Te animo hoy, hermano, a que reflexiones sobre la gracia de Dios en tu vida. Es importante que la puedas sentir, que la puedas vivir y que la puedas disfrutar. Hermano, gracias por habernos acompañado en esta noche. Que Dios te bendiga grandemente y tengas una feliz noche. Bendiciones.